Películas de zombies hay la tira. A mí me gustan muchísimo las películas de zombies. Las hay mejores, las hay peores. Yo no diré que me las he visto todas, pero me he visto casi todas, o me he visto las más importantes. La trama suele ser similar. Un pequeño grupo de personas que tienen que defenderse, ¿no?, del acoso de esas bestias terribles, de, en ocasiones, muertos que vuelven a la vida, en otras ocasiones, más recientemente, infectados. Como digo, tienen que defenderse, pues, de esos seres, ¿no?, que los acosan. En ocasiones van despacio. Últimamente corren que se las pelan. Pero básicamente ese es el esquema que en origen ingenia George Romero con una película mítica, La noche de los muertos vivientes. Os voy a recomendar unas cuantas películas de zombies que considero esenciales. Esa es una de ellas, La noche de los muertos vivientes. Hay que verla sí o sí. No es un clásico del cine de terror, es un clásico del cine. Es una película que cambia la manera de rodar durante los años 60. Marca un antes y un después en la evolución de la industria. Una película independiente absolutamente genial y memorable. Y con el paso de los años ha mejorado. Clásico absoluto. La noche de los muertos vivientes, George Romero. Hay que ver también su continuación, El amanecer de los muertos, Dawn of the Dead, Zombie, se tituló en España. Luego existe el remake, Amanecer de los muertos, la película de Zack Snyder. Espectacular, magistral, increíble. Películas de zombies que no podéis perderos. Hay una española que es de las mejores. Clasicazo. Si no hubiera existido La noche de los muertos vivientes, yo pienso que esta sería la mejor. No profanar el sueño de los muertos. Jordi Grau. Una obra maestra del cine de género. Una película no solo gore, una película impactante para aquel entonces e incluso para hoy, sino sobre todo terrorífica, escalofriante, con un final magistral. La noche, no profanar el sueño de los muertos, de Jordi Grau. Una película que a mí me gusta mucho, La Horda, La Horde, una película francesa, que lleva el elemento del zombie, ¿no?, al paroxismo más absoluto. Películas divertidas, como por ejemplo Resident Evil, o por ejemplo unas películas de Lucio Fulci, Nueva York bajo el terror de los zombies, Vida en la ciudad de los muertos vivientes. En fin, es, como os digo, pues todo un subgénero, ¿no? Todo un subgénero. Y bueno, pues si tenéis curiosidad, a través de internet, pues tenéis horas y horas y horas y horas de diversión zombie. Título también que a mí me parece esencial, relativamente reciente, Guerra Mundial Z. Apoteósico, memorable. A mí esa sensación apocalíptica, ¿no?, que siempre han tratado de transmitir los directores que han hecho películas de zombies desde los parámetros de la serie B. Claro, esa sensación cuando la trasladamos a los parámetros de la película de gran presupuesto, de la superproducción, pues esa sensación, como digo, me resulta muchísimo más creíble, ¿no? Esos planos picados de esas ciudades abarrotadas de gente, sumidas en el caos, ¿no? Pues la verdad es que para mí, yo nunca los había visto, ¿no?, en el cine. Entonces la película Guerra Mundial Z es una película que me parece también, pues, de las antológicas, ¿no?, las películas de zombies que sí o sí hay que ver. Bueno, pues os voy a hablar de una de las películas de zombies que este año programó el Festival de Sitges, The Dead 2, India. Es la continuación de una película anterior, similar, no ambientada
en India, sino ambientada en África, África. Una de las cosas divertidas es que la película está rodada por, bueno, dos hermanos, los hermanos Ford, y curiosamente el director, uno de los hermanos que vino a presentarnos la película, es como si fuera un muerto viviente. Se llama John Ford. Está muy rejuvenecido, por cierto. Bueno, John Ford, pero sin la H, ¿no? Entre la O y la N. Pero creo que se pronuncia tal cual, o por lo menos así nos lo presentaron, ¿no? John Ford. Bueno, pues este John Ford y su hermano pues han decidido seguir el estilo de películas de directores como el seminal, ¿no? George Romero, o directores italianos, pues como Joe D'Amato, como Lucio Fulci. Es decir, un planteamiento de película en donde muy poquitos personajes pues tienen que ir pasando por una serie de peripecias, subsistiendo, ¿no?, sistemáticamente a ese constante, ¿no?, ataque de los zombies. Es una película de serie B, simpática, bien resuelta, sin mayores pretensiones. Siempre es mucho mejor eso que tratar de ser original y caer en el desastre. Entonces, como digo, pues es una película amena, es una película que opta por la versión clásica del zombie moderno, ¿no?, que es ese zombie pues que va despacio, que anda con un ritmo lento, no el zombie que podemos ver en otras propuestas, como por ejemplo Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, donde los zombies son infectados, pero que corren, ¿no? O como por ejemplo 28 días después, o en la que he nombrado antes, ¿no?, Guerra Mundial Z. No, aquí lo que tenemos pues es el zombie tradicional, ¿no?, el zombie de una película de Romero, como puede ser por ejemplo El Día de los Muertos, película que también os recomiendo ver. La película, claro, el zombie es un personaje que aparece en el mundo del cine, pero poco a poco va a ir infectando otros ámbitos, ¿no? Infecta la literatura, infecta el mundo del cómic, y tenemos The Walking Dead, ¿no?, que es, como sabéis, es una serie, pero bueno, está ambientada, ¿no?, en una saga de cómics, de tebeos. Y tenemos también pues el mundo del videojuego, ¿no? El zombie es un personaje que se ha popularizado mucho en el mercado del videojuego. O sea, ahí están videojuegos tan populares como Left 4 Dead, o por ejemplo The Rising, o como no nombrarlo, Resident Evil, ¿no? Entonces, la película me recordó un poco a un videojuego, ¿no? O sea, la estructura de la película pienso que está concebida desde esos parámetros, ¿no? O sea, originalmente, pues bueno, está Romero planteando, ¿no?, un esquema, pero luego pues los creadores de videojuegos han cogido ese esquema y lo han ido modificando, ¿no? Entonces, en este sentido, estructuralmente la película recuerda mucho a un videojuego pues de las características de, por ejemplo, un Resident Evil, ¿no? Un personaje que tiene que ir. Además, recuerda bastante a los videojuegos, porque claro, una de las constantes de los, sobre todo, videojuegos clásicos y populares es el ir a rescatar a una muchacha, una joven, una dama, a una princesa. Bueno, eso es una línea tradicional de la narración folclórica, ¿no? Pero bueno, vamos a obviar ese elemento, ¿no? Vamos a ser un poquito más llanos y vamos a pensar pues que los referentes de los hermanos Ford pues son mucho más cercanos, ¿no? Entonces, pues bueno, el protagonista de esta película, de Dead 2, India, pues fundamentalmente lo que quiere es reunirse con su amada, ¿no?, rescatarla. Entonces están separados por una distancia kilométrica, y lo que tiene que hacer este personaje pues es ir en busca de esta muchacha. Por el camino va casi toda la película acompañado de un niño, pues lo que debe hacer obviamente es sobrevivir, ¿no?, a esa presencia ominosa, terrible del elemento zombie, ¿no?, de ese zombie que va caminando lentamente, pero que resulta ser un antropófago imparable. Entonces, la película interesa, entretiene, engancha. No es una película que levantara tremendas pasiones, no es una película que obtuviera una acogida cálida y memorable, pero bueno,
fue una película pues que gustó. A mí me entretuvo durante todo su metraje. Estamos hablando pues 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, un metraje más o menos estándar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo brindo por esta película, por esta propuesta, por esta The Dead 2 India. Imagino que no obtendrá ningún premio en el Festival de Sitges. Imagino que pues, tampoco obtendrá distribución cinematográfica. Es muy posible que vaya directamente a DVD o Blu-ray. E imagino, pues bueno, que pasará a engrosar, ¿no? esa caterva de películas de culto, pues que solemos ver los aficionados, comentar los aficionados, recomendar los aficionados, sin más. Antes de terminar, ya que hablo de las películas de culto, pues bueno, me apeteció un poco explicar en qué consiste esto de las películas de culto. Muchas veces habréis oído decir que, bueno, pues por ejemplo, que mira, La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, ya que hablamos de una película de zombies, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes, que es una película de culto, es mentira. La Noche de los Muertos Vivientes no es una película de culto. La Noche de los Muertos Vivientes es un clásico. La Noche de los Muertos Vivientes es una película tremendamente comercial. Tenemos copia hasta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Entonces, pues hay que entender lo que es una película de culto. Una película de culto es una película de minorías. Es una película que ha visto poca gente. Por ejemplo, El centípedo humano. Esa sería una película de culto. Porque es una película poco conocida. Es una película buena, pero es una película poco conocida, ¿no? Es una película que no sé en otros países. Yo creo que es una película que ha ido directa a DVD, ¿vale? Entonces no ha tenido exhibición cinematográfica. Es una película que imagino que no va a ser emitida, por lo menos en horas de máxima audiencia, porque es, en fin, es para verla, El centípedo humano. No va a ser retransmitida por una cadena de televisión. Entonces, pues, como digo, esa es una película de minorías. Esa es una película de culto. Me pone muy nervioso cuando los comentaristas empiezan a decir, ¿no? Pues sí, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes, una película de culto, La Matanza de Texas, una película de culto, Viernes 13, una película de culto. Son películas de culto. Son clásicos. Son películas por gusto caníbal. Son películas que han influido tremendamente en el cine, en el propio cine, y que han sido vistas por muchísimas personas. Y ha habido además directores importantísimos que han hablado excelencias de este tipo de cine. Mirad, sin ir más lejos, una de las películas favoritas de Steven Spielberg es La Matanza de Texas. De hecho, Spielberg, como sabéis, produjo, yo creo que es la película más cara hasta la fecha de Top Hopper. Excelente, Poltergeist. Es una producción de Spielberg, porque Spielberg ha sido siempre un enamorado de La Matanza de Texas. Y un director, bueno, clásico impagable, ¿no? Conocidísimo de todos, Sergio Leone. Sergio Leone, tras ver Holocausto Caníbal, dijo que era una de las mejores películas jamás rodadas. Que se le ha dicho Sergio Leone, que hizo Érase una vez en América. Posiblemente, desde mi punto de vista, una de las 5 mejores películas de todos los tiempos, hasta que llegó su hora. Para mí, uno de los 3 mejores westerns de todos los tiempos. Entonces, pues bueno, recomendaros esta obra de culto, The Dead 2 India. Más es exótica porque es una película ambientada en India. Y bueno, eso resulta bastante singular, ¿no? Ver una película de zombies hecha en unos ambientes un poco distintos de aquellos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Fundamentalmente, pues los ambientes norteamericanos, porque incluso algunos directores, sobre todo pues, italianos, ¿no? Pues tenían cierta predilección por ambientar por lo menos parte de sus películas en lugares norteamericanos, ¿no? Muy bien, pues esto es todo por el momento. Muchísimas gracias.